interesante desde el punto de vista práctico para el resto de la vida, y ahora pues para que entiendan lo que ya les había dicho en su momento, que los neurotransmisores tienen efectos muy definidos dependiendo de la neurona postsináptica, y que la localización de esa neurona postsináptica pues va a dar efectos digamos de vasoconstricción o de vasodilatación dependiendo de dónde esté ubicado, de excitación o de inhibición dependiendo de dónde esté ubicado, a pesar de que la vía es la misma, el neurotransmisor es el mismo, pero la localización de la postsináptica y su acción directa en la célula diana va a dar pues el efecto necesario en determinado momento. Este es el señor Otto Lewis, que yo les había mencionado, el que hizo los experimentos con los corazones de rana. A Lewis se le atribuye el descubrimiento de la acetilcolina, y hoy vamos a hablar de acetilcolina. Entonces aquí tienen a este señor que se ganó un premio Nobel de medicina, y lo que mostró era que digamos, teniendo un corazón de sapo en un beaker al que se le echaba cierta sustancia, esa misma información podía transmitirse a otro corazón de sapo en otro beaker, y eso fue pues un gran descubrimiento en 1907 que dio pues un salto grande para el conocimiento de la función de la neurofisiología. Aquí tiene pues los efectos descritos por el doctor Lewis, y digamos que siempre lo que les había dicho es importante que recuerden que no solamente es el asunto de la sinapsis ni el número de la sinapsis, sino que en la sinapsis química, sobre todo en el cerebro, hay una participación directa y muy importante de la glía. En este caso, en ese esquema, están mostrando cómo son las acciones de los astrocitos en una sinapsis de tipo químico en el cerebro, cómo pueden producir modulación o énfasis o facilitación del impulso a partir de la participación de la glía. Muy bien. Entonces, otra cosita que repaso, les había dicho en su momento que las sinapsis de tipo químico, que son las que predominan pues en el sistema nervioso, tienen diversidad de posibilidades, o que se junte un axón con otro axón, o una dendrita con otra dendrita, o una dendrita con un axón, o un axón con un cuerpo, o y hay infinidad de variedad, y dependiendo entonces de la especialización de la zona va a producirse más rapidez, más eficacia, más trabajo en algunas de las zonas. Entonces aquí tienen simplemente ejemplos, y puede producirse también lo que se conocen como sinapsis mixtas, que son sinapsis eléctricas y químicas, entonces se potencian. También hay sinapsis en serie, en donde una sinapsis axoaxónica va a influir y va a determinar la eficacia de cómo va a ser la liberación del neurotransmisor en esa parte terminal o en la hendidura. Y hay otras sinapsis que son facilitadoras, las que les decía de la glía en particular, o lo otro, como la sinapsis de una parte del cuerpo puede influir en la sinapsis posterior, que va a facilitar los efectos y los va a potenciar. De las sinapsis químicas siempre hay pues sinapsis eléctrica, de las mixtas hay eléctricas y químicas juntas, y un ejemplo de ello lo encontramos en el corazón. Hay un sinsitio que es una musculatura y que tiene una digamos una predominancia eléctrica, pero hay unas influencias de distintos neurotransmisores sobre el efecto que hay en el latido cardíaco, en la fuerza de contracción, en la sístole, en la eficacia de ese latido, con base en esta sinapsis de tipo mixto. Las sinapsis en serie, digamos que son axoaxónicas, y que siempre debe aparecer un tercer elemento, que era lo que les decía. Una vez que uno tiene esa sinapsis química, si estamos dentro de un sistema eléctrico, pues va a facilitar las acciones. Y digamos, hay unas sinapsis que se conocen como tipo glomérulo. Si ustedes recuerdan un poquito de la fisiología o de algo que vieron en biología, el sistema renal trabaja fundamentalmente por
por una serie de elementos que producen filtración. Los glomérulos como tal son la unidad funcional del riñón, pero hay distintas zonas en donde hay sinapsis tanto químicas como eléctricas, en donde hay distintos elementos que participan de manera simultánea dependiendo de la especialización de la zona en cuestión. Entonces, en resumen, la sinapsis química, digamos que es la transmisión sináptica que inicia desde el potencial de acción que está en la presináptica, que invita a la liberación del neurotransmisor. El neurotransmisor tiene un receptor especializado, el receptor especializado puede ser de tipo ionotrópico o metabotrópico, eso ya lo habíamos dicho. Ionotrópico es que permite el flujo rápido de iones, y el metabotrópico siempre va a tener una mediación. Las acciones mediadas por receptores metabotrópicos son más lentas, pero son más duraderas y más complejas, y va a participar el IP3, el calcio, el GMP, que van a tener acciones directas a través de los núcleos de las células postsinápticas, y siempre va a haber la participación de los canales de calcio. Necesitamos calcio para muchas acciones en la vida, para crecer, para aprender, para dormir, para despertar, para tener atención. El calcio quizás es uno de los iones más fundamentales para nosotros como especie, y eso funciona más o menos igual en otras distintas especies en donde se ha demostrado que los canales de calcio, ya sean voltaje dependientes o quimio dependientes, son esenciales para la vida. Una vez que se expulsa el neurotransmisor a la hendidura, busca pues a su receptor especializado, esa unión va a generar cambios en el potencial de acción de la posináptica, y la localización de esa posináptica y su conexión con la célula diana va a determinar la función o va a determinar la acción. Entonces, hay una diferencia entre los neurotransmisores. Esta tablita es interesante también porque digamos que muchos de los neurotransmisores, más de 10, son aminas, pero hay otros que son péptidos. Y los péptidos, también les había dicho en otro momento, dependen en parte del tipo de alimento que usted ingiera, de la microbiota que usted tenga en su intestino, y cada vez es más profundo el estudio sobre las características de las bacterias intestinales, unas en pro de la salud y otras en contra de la salud, dependiendo del tipo de alimentación que usted ingiera. Aquí hay un recuento interesante entre los transmisores que no son peptídicos y los que sí lo son. La mayoría de los peptídicos entonces son metabolizados en el intestino, y sus acciones se ejecutan a partir del sistema nervioso central, pero aquí son transportados a través del transporte rápido axonal. Pueden liberarse a cierta distancia de la célula, y digamos que las acciones tienen una latencia larga, se pueden demorar un poquito para presentar la acción, pero digamos que son acciones muy eficaces. Por el lado de los no peptídicos, en general las respuestas son en milisegundos y dependen básicamente de los canales de sodio. Eso es lo que hay en esta tablita. Es interesante por la diversidad de neurotransmisores, y cada vez estamos descubriendo más acciones mediadas por neurotransmisores, y a su vez nuevas sustancias que tienen efectos de neurotransmisor. Acuérdense de lo que ya habíamos dicho de cómo se diferencia un neurotransmisor de una hormona, que pueden tener acción a distancia, que se secretan en la presináptica, que hay un estímulo para que se produzca, que hay unos receptores especializados, y que hay una pequeña diferencia entre el uno y el otro, y es que los neurotransmisores siempre tienen a alguien que lo inhiba, mientras que las hormonas no tienen quien lo inhiba. Y esa bobada es muy importante en términos funcionales. De nuevo, pues ya les había hablado, y vamos a hablar de la acetilcolina y GABA hoy, y del resto hablamos el viernes, creo que es la próxima clase. Entonces, los neurotransmisores se clasifican fundamentalmente en el sistema colinérgico. Les había dicho que el número 1 era la acetilcolina, la que descubrió
Otto Lewy y lo dejaron en un solo grupito. Luego están los glutamatérgicos, los GABAérgicos, dopaminérgicos, serotoninérgicos y los histaminérgicos, todos ellos que son aminas y que tienen efectos directos en la función del sistema nervioso central y en las posibilidades de adaptación y sobrevivencia que tiene la especie. Cualquier alteración en la síntesis, en el transporte o en la función de estos neurotransmisores afectará diversos sistemas en el cuerpo. Y les mostraba en la tablita trastornos de comportamiento, trastornos en la contracción del músculo, trastornos digestivos. Hay, por ejemplo, un efecto también con acetilcolina que se llama, con una enfermedad que se conoce como miastenia gravis, que se producen unos anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y el sujeto empieza a hablar, habla rápido y de pronto se va quedando lento y va hablando más despacio y ya no es capaz de mover la lengua porque se agotaron los estímulos para esa acetilcolina, pero además no es capaz de mantener los párpados abiertos. No es que esté en una clase como esta a la 1 de la tarde, sino que no es capaz y entonces el tipo en determinado momento se le cierran los párpados y tiene trastornos digestivos. Y es muy complejo todas las acciones que están mediadas por acetilcolina y lo que está pasando es que el propio organismo está haciendo anticuerpos contra los receptores de acetilcolina y las acciones son diversas en el organismo, debilidad, dolores musculares, falta de función. De nuevo, lo que ya les había dicho, un neurotransmisor es una molécula que se tiene que producir en la célula presináptica. El transmisor debe liberarse obedeciendo a una respuesta de despolarización, lo que les decía en otros momentos, y los receptores tienen que ser específicos y debe tener quien la desconecte de ahí. Distinto de las hormonas, pues que igual aparecen con la estimulación de un órgano, la respuesta puede ser independiente a la estimulación y digamos que una hormona no va a poderse producir si el órgano que la produce no existe o está dañado. Y la otra, la respuesta puede ser reproducible con componentes químicos similares. Eso pasa también con el neurotransmisor, pero de manera específica recuerden que las hormonas no tienen una enzima o un cofactor que lo desprenda de los receptores. Hay en esta imagen una cosa muy interesante de cómo son las modalidades de liberación de los neurotransmisores. Si ustedes ven en la imagen de arriba puede haber una liberación que se conoce como liberación endocrina. Se liberó un neurotransmisor y a través de la sangre va fluyendo hasta que llegue al punto de acción. Lo segundo es que sea paracrino, es decir, que se libera y estimula células del mismo tejido. Lo tercero, que sea autocrina, y es que la liberación de ese neurotransmisor se autoestimula la célula que produce el neurotransmisor. Y la última, que es la más frecuente y es la que nos interesa más, es la que tiene que ver con liberación sináptica a través de los terminales y de la acción directa en las células diana. Esta tabla también es muy importante por dos razones. La primera, muestra cuáles son los precursores de los neurotransmisores. Por ejemplo, cuando uno habla de trastornos de sueño, uno de los remedios para la gente que tiene insomnio es que le dicen, vea, dígale que se tome un vasito de leche. Un vasito de leche, que pereza tomar leche, yo no quiero eso. Sí, un vasito de leche tibia, y resulta que en esa leche tibia se encuentra en triptofano, y el triptofano, digamos, tiene efectos directos para que usted se adormezca. También le han dicho a uno en la vida, vea, para dormir, agüita de lechuga, agüita de cilantro, y cuando se ponen a estudiar a ver si es verdad lo que decían las abuelas sobre eso y lo que le daban a los niños, encuentra que hay liberación de más triptofano y eso ayuda a que haya más relajación y esa relajación les ayuda a las personas a que duerman. Entonces aquí tienen un neurotransmisor, acetilcolina, glutamato, GABA, cuáles
su acción, su efecto principal, si es excitador o inhibidor, cuáles son los precursores, cuáles son las sustancias que yo necesito para que ese neurotransmisor se produzca. Acuérdense que esos neurotransmisores, una vez que hicieron el efecto, se devuelven a la presináptica a través de la apertura de unos canales de calcio, y que la apertura de esos canales de calcio hace que ese precursor corra por el axón, por un transporte medial que es lento hasta que se vuelve a generar nuevas vesículas. Entonces, esto es importante, y miren aquí que siempre va a haber quién es el mecanismo que hace que el neurotransmisor sea removido y renovado, que vuelva a tener la producción, y entonces siempre se van a necesitar transportadores o a hidrólisis con oxidación espontánea en algunos casos, como el óxido nítrico. Acuérdense que el óxido nítrico es un neurotransmisor que actúa básicamente en la íntima de los vasos sanguíneos y que es un precursor de la vasodilatación o la vasoconstricción, y se descubrió hace relativamente poco, menos de 10 años, y se entendieron muchos fenómenos relacionados con hipertensión arterial solo por la liberación o el aumento de la concentración de óxido nítrico. Empecemos con la acetilcolina. Acetilcolina es la fusión de acetato con colina, y la secreción es especialmente en células piramidales, que tiene que ver con la corteza motora. Entonces, todo lo que tenga que ver con debilidad, con movilidad, con respuesta muscular, con músculo estriado esquelético, con músculo liso, con músculo sincitial como el del corazón, ahí en alguna parte hay acetilcolina. Esa, digamos que actúa en motoneuronas que inervan músculos, y su efecto habitual de la acetilcolina es excitador, y hay algunos efectos inhibidores, sobre todo si esa acetilcolina trabaja a través del nervio vago. Entonces aquí ya tenemos un ejemplo claro. Normalmente la acetilcolina es excitadora, promueve la contracción y el trabajo muscular, pero si trabaja a través de un nervio que se llama el nervio vago, que es el décimo par, que inerva prácticamente todas las vísceras, es inhibidor. Entonces, ¿cuál es el efecto de la acetilcolina en el corazón? Baja la contractividad. Pero que es un excitador del músculo, sí, excitador del músculo, pero en este caso actúa a través del nervio vago, que es un parasimpático mimético, es decir, activa la actividad parasimpática, disminuye la contracción, disminuye la fuerza, disminuye el trabajo del corazón, y ese es el efecto de la acetilcolina. Y una cosa súper importante es esto que dice aquí abajo. ¿En qué está implicada la acetilcolina? En todo lo que tiene que ver con memoria y aprendizaje. Que uno aprenda cosas y que sea capaz de acordarse de ellas, pero además sea capaz de usar ese conocimiento. Y eso nos ayuda a que tengamos sobrevida y que nos adaptemos a determinado entorno. Sabemos que a las 12 del día en la playa la arena está muy caliente, paso descalzo, me quemo y no vuelvo descalzo, ya aprendí, ya aprendió con la quemadura, y eso que ayuda a uno a que tome decisiones, le ayuda a tener memoria a largo plazo y sobre todo a tener atención y aprendizaje. La acetilcolina es esencial pues en el proceso de aprendizaje. La acetilcolina tiene dos tipos de receptores, unos que se conocen como muscarínicos y otros que se conocen como nicotínicos. Para que no se les olvide, nicotina es un excitador que está en los cigarrillos, pues en el tabaco. Entonces, prácticamente todo lo que actúa a través del sistema nicotínico es excitador en acetilcolina, mientras que el muscarínico tiene acciones variables. Entonces aquí hay una acción nicotínica o muscarínica. Los nicotínicos incrementan la permeabilidad de sodio y calcio, y eso produce una despolarización que genera excitación. Entonces la acetilcolina a través de nicotínicos es excitador. Si va a entrar sodio, voy a despolarizarme. Si me voy a despolarizar, voy a estar así más alerta en su momento.
Si la reacción es a través de los muscarínicos, las reacciones pueden ser más lentas y al final, no importa con cuál de los dos receptores está actuando, la acetilcolina se hidroliza en colina y en acetato para poder, y es removido por la acetilcolinesterasa para devolverse a seguir haciendo el proceso. Entonces, acetilcolina actúa a través de nicotínicos, de receptores nicotínicos o muscarínicos. Los nicotínicos habitualmente excitatorios, los muscarínicos más lentos, y actúan, una vez que está actuando de manera directa, va a propiciar el ingreso de sodio y de calcio a la célula, y eso ayuda a que haya una despolarización más rápida. Es bastante complejo el sistema, les traigo esa imagen, no sé, pues simplemente para explicarles algunas cositas. Aquí tienen pues cómo la colina, una vez que ya se hizo el efecto en la posináptica, cómo la colina se devuelve, se abren unos canales que son dependientes de calcio para que la colina sea reabsorbida, y una vez que la colina llega al sistema con la acción de las mitocondrias, vuelve a tener acetilcolinesterasa, se vuelve a conformar la acetilcolina, se guarda en vesículas y cuando haya el estímulo correcto se vuelve a repetir el proceso. Entonces aquí simplemente repetirles lo que ya les había repetido, pero basado simplemente en la acetilcolina. Les había puesto el ejemplo de los fumigantes como el Raid, el Baygon, el Canquil, que tienen carbamatos. Los carbamatos inhiben la acetilcolina, y si yo inhibo acetilcolina, pues simplemente yo ya no voy a poder desprender de aquí de la posináptica, no voy a poder desprender la acetilcolina, y está entonces el insecto que recibe la carga pues de ese carbamato hiperexcitado hasta cuando le alcance la energía. Se agotó la energía, se murió, pero sigue hiperexcitado hasta cuando aguante. Y les decía, uno es hasta morboso, pero está mirando a ver cuánto chapalea, a ver si lo va a volver a parar para volverle a echar esa cosa. Pues ahí tienen el efecto de, digamos, en este caso, para lo que serviría tener un inhibidor que se desprenda el neurotransmisor de la posináptica. El sistema colinérgico es un sistema muy complejo, y miren en todas las acciones que participa. Funciones sensoriales motoras, entonces que yo sea capaz de mantener la postura, que yo sea capaz de retirarme ante el dolor, que yo sea capaz de relajarme para dormir, que sea capaz de mantener la atención, y que sea capaz de trabajar a través de excitadores para poder tener acciones específicas que van a terminar también influyendo en comportamientos cognitivos. Tengo que tener acetilcolina para tener buena memoria, para tener aprendizaje y sobre todo para tener memoria a largo plazo. Hay neuronas, entonces les decía que hay zonas especializadas del cerebro donde puede predominar las acciones de determinados neurotransmisores, y en este caso pues las neuronas que tienen que ver con la acetilcolina son neuronas colinérgicas que están en el cuerpo estriado, en los núcleos talámicos y en el tronco del encéfalo. Miren que ahí hay zonas de relevo, zonas de control motor y particularmente zonas de reactividad. Ahí tenemos quién mantiene el ritmo cardíaco, el ritmo respiratorio, quién me mantiene atento y despierto, y ahí hay pues predominancia de esas neuronas colinérgicas. Esas neuronas pues tienen unas proyecciones, y básicamente hay proyecciones hacia el sistema simpático o el parasimpático. Si actúa a través del parasimpático, inhibe; si actúa a través del simpático, excita. Y el cerebro pues tiene muchas rutas, pero básicamente hay dos rutas colinérgicas importantes, una a través del prosencéfalo y otra a través del tronco. Prosencéfalo, digamos que hace parte como de un sitio de relevo que a su vez tiene que ver con los núcleos de la base y con el control de movimientos. Entonces hay trastornos motores cuando yo tengo esa vía alterada en la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de Huntington,
etc. Y también hay trastornos específicos que tienen que ver con acetilcolina, cuando estoy hablando de demencia primaria, de demencia de aparición rápida, o cuando estoy hablando de Alzheimer. Entonces aquí, importante que se acuerden dos vías, la del prosencéfalo basal y la del tronco del encéfalo, que tiene que ver con automatismos. Aquí tienen, digamos, cómo funciona ese sistema colinérgico y cómo esas acciones del sistema colinérgico tienen acciones directas hacia una zona que se llama el RAFE medio, que me mantiene despierto y activo o me adormece. Entonces, el sistema colinérgico tiene acciones muy directas en todo el tronco encefálico, todo lo que tiene que ver con automatismos, para que no lo olviden. Con más detalle cómo es que funciona la acetilcolina, no vale la pena, lo traía pues como ilustración, pero miren que no es tan simple. Liberé acetilcolina, al llegar la acetilcolina aquí al canal, pues va a abrir canales de sodio y de calcio, aquí los tienen, pero también el hecho de que se abran esos canales y permita el ingreso rápido de sodio y de calcio, que produce una despolarización rápida, se activan otras vías, la vía de las quinasas, se activan segundos mensajeros a través de fosforilación, se actúan otros mensajeros a través de, digamos, unos receptores que son electroquímicos o químicos, y toda esa complejidad pues va a dar la posibilidad de que, dependiendo del tipo de receptor, aquí están los receptores muscarínicos, y dependiendo de la localización de donde esté la sinapsis, pues van a tener más o menos acciones a través de la acción de la microglía o a través directamente de la sinapsis que se está estimulando. Muy importante siempre la participación de las mitocondrias como origen energético para que todo esto suceda, y siempre acuérdense de esos canales que se abren por la acción del calcio para que se pueda recuperar la colina después de la acción. Esas neuronas, digamos que son vitales en todo lo que tiene que ver en el ciclo vigilia-sueño. Vamos a tener una clase sobre eso, una que dicta el doctor Carlos Tobón y otra que hago yo sobre los trastornos de sueño, que es importante para que entiendan un poquito de qué pasa con las pesadillas, qué pasa con las parasomnias, con los terrores nocturnos, la somniloquia, el que habla dormido, el sonámbulo. Eso vamos a hablar un poquito de eso, que es muy interesante. La acetilcolina entonces se sintetiza en la neurona presináptica, eso lo he repetido mucho, sigamos aquí, y esa síntesis pues va a tener distintos receptores dependiendo de si hay acciones de ligando, o si hay receptores muscarínicos, o si hay receptores nicotínicos, o si hay receptores que son ionotrópicos que permiten ese flujo de calcio y de sodio, y dependiendo entonces del aumento de la concentración de acetilcolina produce acciones directas en todo lo que tenga que ver con el plano motor o con el plano muscular. Principales funciones, ya lo he dicho: transmisión sináptica en la unión neuromuscular, y eso ayuda en todas estas funciones que aparentemente son secundarias. La plasticidad sináptica, que acuérdense que plasticidad no es que aparezcan nuevas neuronas, sino que aparecen nuevas conexiones, eso es importante. Lo segundo, pues me va a servir con la atención general. Tercero, con el aprendizaje. Cuarto, con la memoria. Y finalmente tiene acciones directas en la respuesta al estrés. Yo puedo estar muy estresado y me quedo quieto, puedo estar muy estresado y salgo corriendo. Cualquiera de las dos acciones son válidas y están mediadas en muchos casos por acetilcolina. La acetilcolina es un neuromodulador que coordina además otras redes neuronales importantes. Si estamos hablando de memoria, de aprendizaje y de utilización de ese aprendizaje, pues obvio tiene conexiones en todas partes del cerebro. Esos receptores que les había dicho, hay unos que son nicotínicos. Esos nicotínicos, digamos,
que son los excitadores, hay cerca de 17 subtipos, entonces no es tan simple. Las posinápticas pueden tener 17 posibilidades de acción a través de la acetilcolina, dependiendo entonces del ligando que esté estimulado y de la localización de esa posináptica, pues vamos a tener las acciones. Pero no se les olvide las cosas más básicas. En general es excitador del sistema nervioso, de la placa neuromuscular, y es inhibidor si actúa a través del nervio vago, que es de tipo parasimpático. En mamíferos hay pues muchas unidades, miren todo lo que hay aquí, y ese es, digamos, hacia donde están pues encaminados todos los estudios. Parte de lo que se hace también es a través de segundos mensajeros, y el hecho de que actúe a través de segundos mensajeros, hay unas acciones en el núcleo que dependen de esos segundos mensajeros. Entonces, la expresión en la transcripción de genes en la posináptica también está modulada por segundos mensajeros, y les decía, son acciones más lentas pero más duraderas, que tienen más intermediación, pero las acciones digamos son más importantes y más representativas. Ya lo dijimos, atención, memoria y aprendizaje. Y por el lado de los muscarínicos, acuérdense que les había dicho que los muscarínicos tienen siempre acciones a través de segundos mensajeros, igual a través de GMP cíclico, y ellos activan las acciones a través de la fosfolipasa C, que por aquí en esta imagen les había mostrado cómo esta acción a través de la proteinquinasa actúan básicamente los muscarínicos, que digamos al contrario de los nicotínicos tienen acciones variables, pero habitualmente son más relajantes. ¿Cuáles son los receptores muscarínicos? Todos los segundos mensajeros, IP3, GMP cíclico, la proteinquinasa, y esto pues va a generar adicionalmente entrada de calcio, sobre todo para que haya acción en el retículo endoplasmático, y van a tener acciones directas sobre el núcleo, como que es la acción directa de los neurotransmisores, de los segundos mensajeros, para poder hacer la expresión génica. Acetilcolina, directa relación con la enfermedad de Alzheimer. Esta facultad, digamos, es conocida en el mundo por todos los trabajos que hizo el doctor Francisco Lopera y el grupo de neurociencias. Y digamos que aquí hablamos de enfermedad de Alzheimer, poquita gente sabe de enfermedad de Alzheimer, y nosotros somos un referente en el mundo. Yo he hecho parte del grupo de neurociencias y no he trabajado sobre enfermedad de Alzheimer, sino sobre sueño, entonces no soy un experto en el asunto, pero hay que por lo menos hablar de en lo que nosotros somos fuertes, como universidad y como facultad. ¿Qué pasa en la enfermedad de Alzheimer? Hay alteraciones a través de unos ovillos neurofibrilares intracerebrales que afectan la transmisión sináptica, y particularmente afectan las acciones de la acetilcolina. Entonces aquí ya voy a tener trastornos de memoria, de aprendizaje y de adaptación. Hay deterioro cognitivo, deterioro de memoria y anomalías en el comportamiento. Diferencia entre una demencia cerebral temprana y el problema de la enfermedad de Alzheimer es que el que tiene demencia temprana ni siquiera se da cuenta de lo que le está pasando, mientras que el paciente que tiene enfermedad de Alzheimer progresivamente se va dando cuenta de lo que ya no es capaz de hacer, de lo que se le está olvidando, y eso lo hace sufrir mucho. Entonces lo vuelve irritable, con más dificultad para concentrarse, y además con alteraciones de tipo motor que se van viendo reflejadas en el progreso de la enfermedad, y eso pues es más angustiante y hace pues la diferencia. Aquí participa de manera directa la acetilcolina. Entonces, la enfermedad de Alzheimer
esas, digamos, esos ovillos neurofibrilares van a actuar inhibiendo la acetil-CoA, y si yo no tengo acetil-CoA no hay una transformación de la acetilcolina, y al final pues vamos a tener etapas diversas de esa enfermedad de Alzheimer dependiendo de cuánto compromete los receptores de acetilcolina y las zonas que está comprometiendo. El gran hallazgo del doctor Francisco Lopera y su grupo fue descubrir una variante de enfermedad de Alzheimer temprana, es decir, normalmente la enfermedad de Alzheimer afecta a mayores de 65 años, y aquí el doctor Lopera descubrió que hay un efecto directo en menores de 50 años, entre 40 y 50 años, familias del nordeste antioqueño, Yarumal, Santa Rosa y toda esta zona, Buriticá, toda esta zona del nordeste, son familias que potencialmente tienen genes que van a facilitar la formación de esos ovillos y que van a alterar esos receptores de acetilcolina, produciendo todos los trastornos de memoria que ya se conocen. Hay otro problema que tenemos en Antioquia, que es la endogamia. Entonces nos casamos entre primos, nos casamos gente cercana, que al final eran familiares y ni siquiera se habían dado cuenta, y eso también nos hace que seamos la población del mundo con más incidencia de déficit de atención. Tenemos un déficit de atención estudiado por el grupo de neurociencias de cerca de 18 a 21%. Es decir, si aquí hay 100 personas, 20 tenemos déficit de atención. Y eso es debido también a la endogamia. Esclerosis lateral amiotrófica, que son trastornos de movimiento, también tiene participación, enseguida los mencionamos. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer se ha observado disminución significativa de los receptores nicotínicos en zonas muy específicas. ¿En dónde? En la corteza, en el hipocampo, en el prosencéfalo. Han hecho estudios de cerebros post-mortem y han encontrado que si están afectados las concentraciones de los receptores, pues obviamente en vida el sujeto aparentemente no tenía suficiente función de esos receptores de acetilcolina, no tenía los receptores, tenía disminución en las concentraciones de acetilcolina con afectaciones directas en zonas específicas de la corteza, pero sobre todo en el hipocampo. Acuérdense que en el hipocampo tenemos centrado todo lo que tiene que ver con memoria a corto y a largo plazo, y tiene que ver con el aprendizaje. Esa enfermedad de Alzheimer pues produce trastornos de memoria, alteraciones en la plasticidad sináptica, entonces ya no hay tanta facilidad para las reconexiones, y una de las cosas más angustiantes de un paciente con enfermedad de Alzheimer es que no puede sumar nuevos recuerdos a su memoria. Entonces llega como hasta un punto y no importa que les acaban de decir las cosas, no suman nuevas cosas y siguen preguntando y preguntando. Como el que está hablando con ellos se desespere, ay, que no te acaba de decir. Entonces el otro ya se irrita y empiezan a tener trastornos de comportamiento porque se reduce la capacidad de los receptores muscarínicos mediados especialmente por proteína G, y finalmente entonces se inhibe la señalización que tenga que ver con actividad colinérgica, especialmente en esos sitios, corteza, hipocampo, y la parte después aparecerán trastornos motores, pero básicamente la memoria, la plasticidad sináptica y la excitabilidad neuronal está siendo afectada. Hay unos medicamentos para tratar la enfermedad de Alzheimer, por ahora están esos 3, y hay incluso ya hay unos medicamentos biológicos, ya la FDA aprobó uno que está a prueba en humanos, a ver si de pronto ayuda a resolver pues el problema del Alzheimer. El profe Francisco Lopera tuvo aquí un ensayo clínico financiado por el Instituto Nacional de Salud norteamericano, $5 millones para que ensayara en la población que el grupo había definido y había determinado, a ver si ese medicamento que les propusieron
tenía o no tenía efectos sobre los ovillos. Desafortunadamente el medicamento no funcionó, entre comillas, el ensayo clínico fue un fracaso, pero es que no todos los medicamentos funcionan, lo que yo les decía. Si ustedes se ponen a mirar la sinapsis química, hay cerca de 7 sitios donde yo pudiera actuar. El medicamento que ensayaron aquí con la población voluntaria de Alzheimer temprano, pues no reaccionó como se esperaba en cuanto a mejoría con ese medicamento, pero se aprenden otras cosas y se seguirá investigando. Entonces, digamos que al principio, para aliviar algunos de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer, se proponen estos 3 medicamentos y con el paso del tiempo no sirven. Y ahí volvemos al problema, y cada vez el paciente está peor, el medicamento que le dan no le da ninguna tranquilidad ni ninguna mejoría, y obvio pues el paciente está irritable y va perdiendo de manera progresiva. El Alzheimer clásico después de los 65 años, y la sobrevida es más o menos entre 5 y 8 años. Pero si eso me da a mí más temprano, entre los 40 y los 50, que es la mutación que se describió aquí en Colombia por el grupo de neurociencia, la E280, más temprano, y la sobrevida me dio a los 40, la sobrevida son 6 a 8 años, eso es una catástrofe desde el punto de vista médico. Aquí está lo que estabas preguntando, esclerosis lateral amiotrófica, es una enfermedad, eso es, a uno le provoca ponerse a llorar apenas de un paciente de esos. Tuve hace poco en mi consultorio un paciente veterinario, un referente nacional, era profesor y investigador, y empezó a sentir debilidad en el miembro superior derecho. ¿Qué tenés? No, es que como que ya me empieza a agarrar el lapicero. Empiezan los estudios y le encontraron desarrollo de placas. Entonces las neuronas motoras superiores, afecta pues neuronas motoras superiores de la corteza primaria y también del tronco y del encéfalo y de la médula espinal. Los músculos voluntarios empiezan a enervarse, y lo que yo podía hacer de agarrar algo, de hacer movimientos finos, se me va perdiendo, y eso se va generando de forma progresiva. Y entonces no es que se haga de manera asimétrica, sino que él empezó a sentir la debilidad del miembro superior derecho porque era diestro y usaba más pues su lado derecho, pero con el paso de los días empezó a tener también debilidad en el lado izquierdo. Un médico veterinario que hace trabajo de campo necesita ser capaz de subirse a un caballo, y después decía el hombre, es que yo ya no soy capaz de subirme a un caballo, porque es que para subirse a un caballo necesita un poquito de fuerza, apoyar bien en el descansapié y hacer cierto impulso para caer ahí pues bien sentado, y al hombre no le daba. Empezó a progresar, en 6 meses ya prácticamente no podía caminar. En Bogotá hay una institución que se llama el Instituto Franklin Delano Roosevelt, que se especializa en trastornos de movimiento. Estuvo yendo allá 2 o 3 meses y se murió en menos de 6 meses por esta esclerosis lateral amiotrófica, que es irreversible y que produce desmielinización básicamente, pero particularmente reduce las respuestas a través del sistema colinérgico. ¿De qué fallece la gente? Pues si yo no tengo movilidad de la musculatura estriada, no va a ser capaz de respirar. De eso se muere, te mueren asfixiados, no se les mueve el tórax, no son capaces de respirar, y esa es insuficiencia respiratoria, esa es la causa de muerte. Tiempo de mortalidad de 2 a 5 años. Este paciente duró de 6 a 8 meses sufriendo, y un tipo de menos de 50 años. Entonces esa es otra catástrofe, no sabemos cuál es la solución, pero digamos que también tiene que ver con la acetilcolina.
Causas de enfermedad lateral amiotrófica, hay distintas teorías, qué es lo que nos pasa con las enfermedades crónicas y difíciles de manejo, que es que si no sabemos bien la fisiopatología, pues obvio no sabemos el remedio. Hoy no se sabe por qué da la enfermedad de Parkinson, de manera absoluta. Se sabe que daña, pero no se sabe por qué da la enfermedad de Alzheimer. Hay dos teorías, una es la de los ovillos y hay otra en particular que son depósitos en el cerebro que también hacen esa interferencia. Cualquiera de las dos teorías, pues entonces van a explicar los síntomas, pero todavía no hay solución desde el punto de vista de la fisiopatología. Entonces, aquí con las causas de la enfermedad lateral amiotrófica hay alteraciones degenerativas de la unión neuromuscular, esa es una opción, o la otra es que, digamos que se supone que las neuronas, una vez empiezan a aparecer los síntomas, incrementan el ritmo de degeneración hasta empezar a perder de manera global. Los tratamientos potenciales se hacen con acetilcolina, pero digamos que los inhibidores mejoran parcialmente la capacidad cognitiva y aumentan la disponibilidad de acetilcolina. Es dentro de la teoría, pues si lo que está pasando es que yo tengo más los receptores y yo tengo más disponibilidad de acetilcolina, yo voy a inhibir entonces la acetilcolinesterasa para que yo tenga acetilcolina más disponible y que haya mayor excitación, pero los receptores se saturan. Entonces este es un remedio parcial e inicial, y mientras más daño vaya progresando, menos efecto voy a ir teniendo. Listo, entonces acetilcolina, placa neuromuscular, excitatorio en general, memoria de aprendizaje, coordinación, placa motora, inhibidor en el corazón. Esas 5 cositas me parece que es suficiente. Y luego sigue el glutamato. Glutamato es el principal excitador del sistema nervioso. 75% de la transmisión excitatoria del sistema nervioso se hace a través del glutamato. Entonces, si yo estoy sobreexcitado, puedo tener convulsiones, puedo tener trastornos de comportamiento, puedo tener comportamientos esquizofrénicos, comportamientos de desorientación en el tiempo y en el espacio. La síntesis del glutamato se hace a través del ciclo de Krebs, que uno ve que los 36 pasos esos, mira, esta buena parte servirá. Entonces, una de las cositas que sale del ciclo de Krebs es glutamato y sirve para muchas cosas, pero pues si a uno le dijera cuando le están enseñando eso sobre la utilidad, de pronto lo grababa, pero por ahí vi en YouTube alguna vez un man costeño que hizo un vallenato hablando de todo el ciclo de Krebs. Es muy creativo, hermano. Y la síntesis entonces es a través del ciclo de Krebs, y la secreción es en las terminales presinápticas de toda la vía sensorial. Entonces, y en la vía sensorial, pues nosotros tenemos zona de esa parte de sensibilidad, vamos a hablar la semana entrante, también yo tengo que hablarles de eso. Y en la vía sensorial, entonces hay unos receptores especializados y hay unas vías particulares, así que yo tengo unas aferencias, un receptor especializado, y tengo unas eferencias que son las respuestas de la célula blanco o de la célula diana, y el glutamato participa prácticamente en todo lo que tiene que ver con esa acción sensorial. Glutamato es el neurotransmisor excitador primario del sistema nervioso, eso es muy importante. Se forma a partir de ácido glutámico y se sintetiza en neuronas presinápticas y también en células de la glía. Entonces el cerebro siempre tiene una pequeña reserva en la glía, y algunas células de la glía guardan glutamato para el caso de las urgencias, guardan oxígeno y guardan nutrientes para las neuronas. Entonces, más allá del sostén, la glía sigue siendo súper importante a la hora pues, de buscar las acciones. Algunas de las células que tienen que ver con la defensa, que les había dicho en estos días, les hablé del sistema glifático,
que es como el sistema linfático del sistema nervioso, actúan también a través del glutamato. Entonces las células que participan en la inmunidad, neutrófilos, monocitos y macrófagos de la microglía, actúan con el glutamato para mantener pues las defensas y la reorganización del sistema. ¿En qué participa? Al igual que la acetilcolina, en aprendizaje y en memoria, pero tiene acciones específicas de excitación del sistema nervioso. Y por ahí, como todo el mundo busca negocios, ya pues es la moda de los emprendimientos, ya le venden a usted tableticas de glutamato, que para la memoria, que antes del parcial, que es que los parciales de neurociencia son muy difíciles, entonces tómese una tabletica de glutamato cada día. Si usted produce glutamato, no sé para qué necesita comprar eso, y no hemos visto todavía ningún estudio que muestre la eficacia de las pepitas de glutamato. Entonces las tableticas de glutamato le sirven mucho al que las vende, consigue plata con eso, ¿cierto? Pero sigamos. El glutamato participa entonces en aprendizaje, en memoria. ¿Las qué, perdón? Sí, mira, la nicotina como tal es un excitador del sistema nervioso y digamos que además de los efectos de mantenerte despierto, de producir taquicardia y de mantenerte pues como más aumento del cortisol y más predominancia del sistema simpático, sobre todo del simpático, pues te mantendrá alerta. Eso no te va a garantizar que fijes memoria, que hagas todo el paso a paso a través del hipocampo, estarás excitado, no te vas a dormir, pero pare de contar. Que uno esté despierto no quiere decir que está haciendo alguna cosa benéfica. Yo les había dicho, yo puedo pasar toda la noche sin dormir tomando café o estimulándome con nicotina. Como esos son xantinas, son hiperexcitadoras del sistema nervioso, alteran la fijación de memoria. Yo estoy despierto toda la noche leyendo y no fijo memoria. Al otro día, cuando me pregunten lo que yo leí, porque yo hice responsablemente la lectura, y ay, pues mamá, yo leí esto. Ajá, ahí. ¿Dónde lo tenés? ¿Qué significa lo que leíste? Entonces tampoco nos sirven ni los suplementos de glutamato, ni lo que dice el compañero de suplemento de nicotina. Acciones cruciales en aprendizaje y memoria, ya esto lo habíamos dicho y se repite. Y miren, las funciones del glutamato, concentraciones de glutamato en la sinapsis puede llegar hasta una milimol. El exceso de glutamato conduce a excitotoxicidad. Y ese fenómeno de excitotoxicidad está presente en todas estas enfermedades. Y es lo que les decía, si yo no sé claramente qué es lo que produce la enfermedad, pues menos voy a encontrar el remedio. Y estos son digamos, los centros de atención de la investigación en neurología o en neurociencia, para tratar de encontrar soluciones a todo esto. Entre otras hay muchas variantes, dependiendo del neurotransmisor, dependiendo del receptor, dependiendo de la zona donde esté el neurotransmisor. Voy a ponerles ejemplos. La epilepsia. La epilepsia, en el posgrado de neurología pasan un año estudiando epilepsia. Y entonces yo tengo a esos residentes, y particularmente los residentes de neuropediatría, son pediatras que van y estudian otros 2 años dedicados a neuropediatría, y entonces yo les digo, venga, ¿a quién le da epilepsia? Y empiezan. Mire, si yo tengo alterados los canales de sodio, o de potasio, o de cloro, o de magnesio, o de calcio, si tengo una canalopatía, voy a tener una epilepsia refractaria. Si yo tengo exceso de glutamato, voy a tener epilepsia. Si yo tengo deficiencia, digamos, hidroelectrolítica, puedo tener epilepsia. Si yo tengo fiebre, puedo tener epilepsia.
Si hay liberación de sustancias proinflamatorias, puedo tener epilepsia. Si estoy sobreexcitado porque tengo ansiedad, digamos, por situaciones del entorno, puedo tener epilepsia. Listo, eso es en general, pero luego digo, ¿qué epilepsia puede tener uno? Ah, no, es que puede tener epilepsia parcial, crisis de ausencia, epilepsia tónico-clónica con relajación de esfínteres, y empiezan las variables. Y luego empiece pues a buscar cómo es que yo voy a solucionar esto, cuál será la solución de la epilepsia en general, cualquier cosa que inhiba el glutamato. Listo, yo inhibo el glutamato. Y si inhibo el glutamato, ¿qué más voy a estar inhibiendo? Todas las otras acciones que produce el glutamato. Entonces, a mí me quitaban la epilepsia, pero no tengo memoria, no tengo aprendizaje, no estoy dispuesto a tener nueva información y voy a tener otra cantidad de complicaciones. Esto es solo el ejemplo con la epilepsia, pero si miran ahí además todo lo que hay, entonces esta excitotoxicidad es como un camino común de todas las enfermedades neurodegenerativas. Que yo sepa que ese es un punto común no quiere decir que esa es la causa. Es un punto. Empiece a tratar de solucionar el problema a partir del punto común, pero necesitamos que lo digan de manera específica. Lo que les decía, si hay dos teorías, una teoría que se llama la teoría Tau y otra que se llama la teoría de los ovillos, con relación al Alzheimer, pues yo le apuesto a una de las dos, y aquí le apostamos a la teoría Tau, a la teoría de los ovillos, y no funcionó el medicamento. Pues no quiere decir que no se puedan ensayar otros. Ya falta qué más, y cuáles son los efectos secundarios, y cuál es la tolerancia, y cuál es la eficacia, y ahí sí amanecerá y veremos. Miren aquí, glaucoma, aumento de la presión intraocular. Entonces uno que dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el glutamato? Produce exotoxicidad, y si yo tengo glaucoma, probablemente también tengo problemas de presión arterial, y si tengo problemas de presión arterial, tengo problemas de presión intraocular, y yo voy a necesitar una cirugía para que me bajen la presión o voy a perder la visión. Este glutamato tiene receptores especializados, así como la acetilcolina tenía muscarínicos y nicotínicos, este tiene unos que son metabotrópicos. Acuérdense que les decía que los receptores metabotrópicos siempre mediaban acciones a través de segundos mensajeros y que las acciones eran muy prolongadas y que eran un poquito más lentas, pero que eran muy duraderas. Y los otros son los receptores ionotrópicos, que son a través de kainato, AMPA y NMDA. Estos receptores de kainato y los AMPA pueden ser inhibidos por algunos derivados de marihuana. Acuérdense que, o sepan, que la marihuana tiene cerca de 100 subproductos, entre ellos el cáñamo, el CBD, el tetrahidrocannabinol y otros tantos. ¿Cuál es el problema de estas nuevas investigaciones a través de sobre plantas medicinales? Que las concentraciones de determinados componentes va a cambiar dependiendo de la altitud donde sembraron la mata. Entonces, que no es lo mismo la marihuana sembrada en la costa o sembrada en la sierra, y que esas concentraciones a más altura van aumentando unas más que otras, y puede que aumente más el tetrahidrocannabinol en la medida que me vaya subiendo, o que aumente el CBD en la medida que vaya subiendo. Aquí en la universidad hay un centro de experimentación con marihuana y tenemos Universidad de Antioquia sembrados con fines medicinales, sembrados de marihuana a distintos pisos térmicos, y se están haciendo estudios. Entonces también va a cambiar con la especie. Hace unos años no existía la tal creepy, y ahora pues la de moda. No, sí, que la florecita, que nota, que ahí está concentrado todo, que mira, que el aceite, que eso se exporta, si se exporta es muy bueno. Pero antes era la hojita, y ahora, y antes, y a la hojita fuera desmenuzada y le ponían las semillitas.
Mi hermano era experto en eso. Una vez sembró una mata en la casa y mi mamá decía, uy, qué mata tan hermosa. Y él todo tranquilo, claro, yo mercaba ahí cada que podía, ponía a sacar las hojitas y vivía en la luna del huevo. Pero bueno, listo. Conclusión, el problema de los fitoterapéuticos es que hay muchas variables que todavía no se han podido controlar. La altitud, la concentración, la especie, el tiempo de cosecha, etcétera, que van a incidir y van a repercutir en los efectos. De todas maneras, empecé a hablar de eso y yo me pierdo muy fácil, y es los componentes derivados de marihuana actúan sobre receptores AMPA y de kainato y van a actuar inhibiendo las acciones del glutamato. Entonces hablemos de los receptores metabotrópicos. Son presinápticos, aumentan la conductancia de potasio. Esto es importante. Miren que hasta ahora habíamos hablado mucho de aumentar con la acetilcolina la conductancia de sodio y calcio. Aquí estamos hablando de aumentar la conductancia de potasio y digamos que con estos receptores GABA B se va a regular la neurona presináptica por excitación de la GABA B y actuando a través de la intervención del calcio. Vuelve a estar el calcio aquí presente y vamos a tener distintos neurotransmisores que van a depender fundamentalmente del calcio. Por el lado de los ionotrópicos son básicamente receptores GABA A que van a permitir el flujo de iones de manera rápida, y uno de los intereses que hay alrededor de los receptores ionotrópicos es el uso de las benzodiazepinas. ¿Cuáles son las benzodiazepinas? Diazepam, clonazepam, el ribotril, todos, que entre otras también los usan para sobreexcitarse. Entonces yo voy a tener una inhibición de los canales postsinápticos ionotrópicos a través de una cosa que se llama gamma modulina, y aquí está entonces los receptores benzodiazepínicos que pueden producir acciones de sobreexcitación. Entonces hubo algún tiempo el laboratorio que producía la mayor parte de los benzodiazepínicos que se vendían aquí en Medellín, los producía un laboratorio que se llamaba Roche. Y entonces en la Tribuna del Norte, los domingos, parce, vea, se le tienen la Roche. Le ponían a la gente a tomar benzodiazepina a lo bien para poder ver al Medellín, que ya lleva 4 partidos ganados, ya va para el segundo subcampeonato. Mientras que los otros 2 hinchas del Nacional están de qué, ¿de qué? No sé. Pues yo no sé nada de eso, pero yo leo, ¿cierto? Sí. El glutamato tiene pues distintas formas de liberación. Una es desde la sinapsis neuronal por exocitosis, como la mayoría de los neurotransmisores, pero hay otra forma en donde hay una participación de unos transportadores que facilitan ese intercambio. Entonces hay un transportador que se intercambia, que se llama cistina glutamato, y el intercambio se hace 1 a 1, y eso va a ayudar a potenciar la acción del glutamato transmembrana. Entonces, si yo tengo distintos transportadores, pero además tengo distintos receptores, me hace más eficaz. Acuérdense que el 75% de la excitación del sistema nervioso se la debemos al glutamato, entonces necesitamos muchas vías para que pueda hacer la tarea. Y aquí tienen pues el ejemplo de qué pasa con el glutamato, y miren los receptores especializados, el NMDA, el AMPA, el de kainato, algunos de glutamato, y uno que tiene actividad eléctrica que va a permitir que se abran o se cierren algunos compartimentos. Estos compartimentos se abren o se cierran dando la posibilidad de que haya mayor acción de tipo ionotrópico sin la mediación de segundos mensajeros. Aquí miren que el NMDA, el AMPA
son especialmente ionotrópicos, permiten el flujo directo de iones, mientras que el del glutamato va a tener la mediación de segundos mensajeros. Entonces es importante ahí en este esquemita que vean cuáles son como antagonistas. Aquí hay unos medicamentos. Está de moda el uso de ketamina. Cuando yo estudié, la ketamina le servía a uno para sedar a una paciente o a un paciente que tenía cálculos o que había que hacer un curetaje. Uno se sabía una fórmula: ketalar, valium-atropina, 2, 1,5, 1, inyectaba, el paciente quedaba por ahí en la nube, uno hacía lo que tenía que hacer, despertaba a los 15 minutos y todo bien. Ya después dijeron que los médicos generales no podíamos hacer eso, que eso lo tenían que hacer los anestesiólogos. Y ya ahora resulta que la ketamina es que una nota y ya la están exportando, y que eso se mete en se inyectan ketamina y ya hay unas ciudades de zombies, y cada vez van creciendo esas ciudades, como los nuevos negocios que van creciendo. Entonces, a partir de las acciones de la ketamina, que finalmente están produciendo alteraciones de los canales y de los receptores de glutamato. Básicamente el glutamato va a incrementar incrementarle el paso de sodio a través de algunos receptores, receptores AMPA. Va a facilitar la entrada de sodio, lo que conduce a una despolarización rápida y una excitación del sistema nervioso. Entonces los canales, dependiendo a través de cuál actúe ese glutamato, van a producir digamos, liberación de otros que también ayudan. Por ejemplo, si yo estoy actuando a través de unos receptores de una subunidad que actúa con la acción de la glicina, se va a bloquear toda la médula. Entonces, les había dicho, la glicina aparece cuando uno pasa de despierto a adormecido a dormido, y cuando ya apareció la glicina, usted no es capaz de sostener la cabeza. Entonces, cuando uno está acá dormido, pues se tiene que apoyar para que no, o apoya atrás y ya, o al ladito en el hombro del compañerito, y con eso va saliendo del problema. Entonces, la actividad pues excitadora del glutamato también se puede inhibir con glicina, y hay otros receptores. Si yo inhibo receptores de kainato, también voy a tener algunas disminución pues de la acción del glutamato. Hay muchos receptores, esto simplemente es información, ni siquiera hay que mirarlo, y es que digamos que como es el neurotransmisor más complejo y que tiene más acción sobre el sistema nervioso, hay infinidad de variantes de formas de acción en la posináptica. Aquí hay otras formas a través de unos receptores especializados que se llaman GLAS, GLT1, EAAC1, y entonces dependiendo del transportador va a haber acciones más rápidas o más lentas, o va a haber mayores inhibiciones. Entonces los transportadores, que son variables, digamos, se van a encontrar en zonas muy especializadas. Por ejemplo, los EAT5 se encuentran en la retina. Si usted no ve la luz, va a tener alteraciones, primero visuales y segundo en el sueño. Nosotros estamos conectados con la luz y la oscuridad, y si uno no tiene claridad sobre si está oscuro o está luminoso, entonces yo voy a tener trastornos de sueño. Hay otros especializados, por ejemplo, los EAAT4, que actúan sobre las células de Purkinje en el cerebelo, y entonces lo que se va a producir son trastornos de coordinación, de movimientos finos, de movimientos con interés, con propósito. Esos transportadores, ya lo había dicho, tienen una participación mediada también por los astrocitos, y el glutamato pues entonces va a tener acciones complejas mediadas por los receptores. ¿Qué hay aquí? Los transportadores también los encontramos en el hipocampo, entonces otra vez acciones directas sobre memoria y aprendizaje. Hay receptores específicos de glutamato en el cerebelo,
Las funciones del cerebro a través de las fibras de Purkinje, de las células de Purkinje, son inmensas en el mantenimiento de la postura, en el mantenimiento del equilibrio y particularmente los movimientos finos e intencionados. Y hay otros que actúan pues en la retina, que ya les había dicho. Entonces, dependiendo del transportador, vamos a tener acciones fundamentales mediadas por ese glutamato. Aquí, bueno, hablando de cada uno de esos receptores, sigamos por aquí. Listo. Concentraciones bajas de glutamato van a provocar varias alteraciones, que es muy importante. Uno, insomnio, dificultad para conciliar o para mantener el sueño. Hay 4 tipos de insomnio. 1, dificultad para quedarme dormido. ¿Cuándo sé yo si tengo dificultad para quedarme dormido? Si me acuesto en las mejores condiciones para dormir y a la media hora no lo he logrado. ¿Cuáles son las mejores condiciones para dormir? Cuarto oscuro, cómodo y silencioso, sin equipos electrónicos alrededor. Oscuro, cómodo y silencioso. Me acuesto, no tengo ni frío ni calor, estoy cómodo, y si a la media hora no soy capaz de dormirme, ya tengo insomnio de conciliación. ¿Qué sigue? Se tiene que levantar. ¿Hacer qué? Alguna otra cosa mientras le vuelve a dar sueño. No se quede en la cama, porque eso va a generar mayor dificultad para que se quede dormido. Yo me voy a dormir, yo voy a rezar 11.000 Jesuses, yo voy a rezar, yo voy a poner una música relajante, pura paja. Se tiene que levantar, váyase para afuera, haga otra cosita que no sea ver pantallas electrónicas, y verá que le va a volver a dar sueño afuera y se duerme. Cuando yo era estudiante, no era sino que cogiera el libro del Harrison, que es el libro que uno lee a partir de la semiología y después de medicina interna, y con eso se dormía uno. Eso habría de decir, entonces ya a muchos pacientes les receto, ay, mira, le voy a recetar un libro maravilloso, tenga el Harrison, que es el libro de medicina interna de Harrison, y eso es horrible. Bueno, entonces, el otro es el insomnio de mantenimiento, el sujeto que tiene cierta ansiedad y durante la noche se va despertando muchas veces porque cree que no le va a sonar el despertador. El que está de moda, se llama retraso de fase. Entonces la gente pegada del celular, en las redes sociales y todas las cositas que les va llegando en el celular, se van demorando para irse a dormir. Y se van atrasando. Cuando se dan cuenta, ay, pues mamá, son las 2. Y yo que tengo clase de 6. Y listo, se llama retraso de fase. Se quieren dormir tarde y no se quieren levantar temprano. Obvio, ¿quién se va a querer levantar temprano después de haberse dormido tan tarde? Y el otro se llama insomnio psicofisiológico, que hay gente que le da miedo irse a dormir, porque en algún momento en su vida o tuvo un infarto, o tuvo un accidente, o tuvo alguna situación grave, y entonces que ahí con el rayón, no es que si yo me duermo de pronto me muero, o de pronto me va a dar un infarto, o concentraciones bajas de glutamato, insomnio, problemas de concentración y agotamiento mental. Sí, señor, la tengo. Si las concentraciones de glutamato están muy altas y hay sobreactividad de receptores NMDA o AMPA, lo que puede causar es neurodegeneración. Entonces es lo que les estaba diciendo, neurotoxicosis, que va a explicar una cantidad de trastornos del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de mantener un control estricto de las concentraciones de glutamato y de las señales que hay aquí alrededor de los receptores. Hay receptores, ya les había dicho que hay metabotrópicos, los ionotrópicos son estos especialmente, los AMPA, los NMDA y los kainato, que tienen, digamos, inhibición y bloqueo, sobre todo para casos de dolor por derivados de marihuana, especialmente receptores NMDA y AMPA, que son mediadores de dolor. Hay ya algunos productos derivados de cannabis que ayudan pues a controlar estos receptores y ayudan a controlar el dolor. Entre los metabotrópicos, pues siempre lo que les decía, acoplados a proteína G, siempre segundos mensajeros, y digamos que el sistema
glutamatérgico tiene acciones directas en aprendizaje y memoria, con eso empezamos, ya casi vamos a acabar. Problemas de insomnio, de concentración y de agotamiento mental, lo había acabado de mencionar, cuando las concentraciones están bajas. Y aparece también acciones del glutamato para explicar una enfermedad que se llama esclerosis múltiple, que es la producción de placas inflamatorias en el cerebro y en la médula espinal, por complejos inmunes, que afecta básicamente la materia blanca del cerebro y progresivamente también va dañando la materia gris. Entonces, esas células inmunes se van infiltrando, producen desmielinización, afectan la glía, producen astroglía con muerte de oligodendrocitos, y todo esto va a alterar la barrera hematoencefálica con todas las consecuencias que se llegan pues con la esclerosis múltiple. En la esclerosis múltiple hay muchos mecanismos, pero básicamente hay la muerte de los oligodendrocitos por la acción de la interferencia de esos receptores de glutamato. Y aquí tienen algunas alteraciones que se producen en la esclerosis múltiple, faltan 2 diapositivas, algunas de las situaciones que se van generando en pacientes que tienen esclerosis múltiple: alteración de la sensibilidad, de la visión, de problemas cognitivos, calambres, mareo, problemas de movilidad, depresión, dolor, alteraciones del sueño, pregunte por lo que no vea, y todo esto dependiente de glutamato. Listo. Vamos a dejar aquí, la próxima vez terminamos el resto de neurotransmisores. Ahí